Evangelio según Lucas, en el capítulo 14, a partir del versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y quiero ahora que pasemos a nuestro texto de la escritura que estamos exponiendo, 1 Corintios 7, 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tiene don de continencia, cánsese, pues mejor es casarse que estarse quemando. La primera cuestión que seguramente os estáis haciendo vosotros, en una primera idea, es ¿qué relación tiene Lucas, que hemos leído, con estos dos versículos? Pero bueno, lo vais a ir viendo más adelante. Ahí. Hemos estado viendo con respecto al matrimonio tres asuntos muy concretos. Primero, que a nuestro Dios le interesa mucho tu vida íntima, tu vida sexual o familiar, matrimonial, como cualquier otro negocio o asunto de esta vida. Y por tanto, como le importa y le interesa, ha provisto de toda la información que necesitamos en su palabra. Y, por tanto, en conclusión, deberemos de tratar estos asuntos de una manera específica. Lo segundo que hemos visto es que el matrimonio, en la manera en que lo define Pablo en esta carta y en este lugar, el matrimonio es pertenencia. Es decir, en el momento que hay una unión de un hombre y una mujer, hay una pertenencia, una dependencia el uno del otro. Una aplicación muy concreta de lo que podríamos ver cuando se establece el matrimonio en Génesis o se señala de manera específica en otros lugares de las Escrituras. Y el concepto de pertenencia, de pertenecer el uno con el otro, tiene mucha profundidad que se debe de ver con mucha atención en la vida matrimonial. Y lo tercero que hemos visto hasta ahora es que ya sea que estéis casados o estéis solteros, tenéis que mirar vuestra situación como si fuera un regalo de Dios. El don de poder casarse o el don de no casarse. El don de formar como formáis algunos matrimonio, no me importa y no le importa a las Escrituras cuál sea la situación, es un don de parte de Dios. Y el don de la soltería, la viudez o como queráis verlo, que también es un don, porque Dios da dones, decíamos, para su gloria, para que le podamos servir en las circunstancias donde estamos. Ahora bien, esto que hemos estado viendo, aun cuando lo hemos hecho de una manera práctica, a la hora de la realidad tiene muchos conflictos y tiene mucha situación. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, es la vida diaria. Y ciertamente algunos habéis tenido mala experiencia en el matrimonio y podréis estar diciendo, vale, bien lo hablas tú desde tu posición, pero si estuvieras en la mía.
O cuando hablamos de algunos que estáis viudos o que quizá habéis querido casaros y no habéis podido casaros, y podréis estar diciendo, vale, tú lo estás hablando de tu posición de matrimonio, pero si supieras cuál es mi situación o ha sido mi lucha, claro, a lo largo de nuestra vida tenemos que afrontar cuestiones muy concretas. Y uno podrá estar pensando en este momento, sobre todo me dirijo a los más jóvenes, ante la experiencia que he visto, mejor no me caso. O mejor sí me voy a casar sin darme cuenta de la realidad que lo tengo que afrontar. ¿Sí o no? Y ante las viudas, como dice Pablo en otro lugar, las viudas jóvenes mejores que se casen, ¿yo me caso o no me caso en estas circunstancias? Algunos estaréis pensando ante este matrimonio en realidad que tengo mejor separarse. Y el engaño del diablo enseguida nos susurra diciendo, mira, tienes un matrimonio muy conflictivo, si te separas podrás servir al Señor. Mentira. Pero claro, estas cosas surgen, esta lucha está ahí. Uno está pensando en sus conflictos. ¿Acaso no tengo yo que defender mi felicidad? ¿No he sido llamado yo a ser feliz? ¿Por qué en estas circunstancias, casado o soltero, cualquiera que sea las circunstancias que estamos viendo, me hace tan infeliz? Bueno, entonces son la realidad de lo que estamos viviendo. Todo esto es muy complicado. Y claro, resulta que ahora la sociedad nos apremia o nos presiona desde diferentes aspectos. A veces, como hemos dicho en otro momento, se burla de un aspecto acerca del matrimonio o se burla acerca de la soltería. ¿Y por qué no nos vamos a casar? ¿Y por qué no podemos tener una historia juntos mientras dure? Y todo este lenguaje que constantemente estamos viendo. El concepto de familia o el concepto de pareja, de matrimonio, está cambiando con una rapidez inmensa. Todos estos asuntos que tú y yo tenemos que afrontar cada día, no solamente por nuestras propias personas, sino por los que están a nuestro alrededor, a los que tendríamos que aconsejar, no son un problema de las Escrituras. Las Escrituras, como vamos a ver, o vamos viendo a través de estos capítulos de 1 de Corintios 7, 8 en adelante, no dejan ninguna duda, son muy claras. El problema somos nosotros. Y claro, cuando tenemos que afrontar todos estos conceptos, toda esta teoría, nos damos cuenta de que, claro, ahora tengo que afrontarlo desde mis propias circunstancias o de lo complicado que es a mi alrededor, el pecado. El problema siempre de que una cosa es el principio general y la otra cosa es el principio más el pecado de nuestro corazón. Y esto es muy complicado. Pero yo creo que hay al menos aquí un par de cosas, 3 asuntos que deberíamos de tomar en cuenta. A la hora de me caso, no me caso, me separo o no me separo, divorcio sí, divorcio no, mi felicidad, quiero ser feliz, si soy feliz podré servir mejor y glorificar más al Señor. Ante esto, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, Pablo es muy claro en un principio. Dice en el versículo 8, digo, por tanto, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. No vayáis muy deprisa a pensar, bueno, entonces esto es quedarse soltero. Bueno, ya hemos dicho en otro momento, el domingo pasado, que ni siquiera sabemos con toda seguridad si Pablo era soltero, quizá era viudo. Lo que sí sabemos es que por causa del reino, nos dice en otros lugares, en el capítulo 9 de esta carta, en el versículo 5, pero también en otros lugares, por causa de la situación en la que se encuentra, él no tiene mujer porque ha puesto en primer lugar su trabajo, sus implicaciones en el reino, en la causa del Señor, la proclamación del Evangelio. Pablo no tiene ningún problema con el matrimonio, al contrario. Tiene muchas palabras buenas en sus cartas con respecto al matrimonio. Es más, tiene que decir en 1 de Timoteo, cuando le está escribiendo a su discípulo, capítulo 4, versículo 3, que van a venir falsos maestros que van a prohibir casarse, como si esto fuera un grado de espiritualidad más alto. Y esos son falsos maestros, son mentirosos.
Así que si os prohíben comer carne, os prohíben casarse porque sería mejor, esto es un engaño. Porque hermoso es el matrimonio. Y las imágenes que nos pone, por ejemplo, en la carta a los Efesios, es extraordinaria. Siguiendo lo que está diciendo el autor de Hebreos, sea Pablo o sea otro el que lo escribió, honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin mancha alguna. Honroso es el matrimonio. Entonces, aun cuando nos parezca aquí que Pablo está diciendo en el versículo 8, mejor es quedarse soltero o no casarse, debemos de tener en contexto todas las demás circunstancias, de que honroso, bueno, es el matrimonio que estableció Dios para nuestro bien y para las bases de la sociedad, etcétera. Cuando dice que mejor es que fuerais como yo, claro, tenemos que señalar, ninguno de nosotros es apóstol, que yo sepa. Ninguno de vosotros puede esperar, por lo menos en nuestro concepto de las Escrituras, que pueda llegar a ser apóstol. Por tanto, no está diciendo Pablo, me gustaría que todos vosotros fuerais apóstoles. No lo permiten las Escrituras, que lo veamos de esta manera. Ni siquiera Pablo está diciendo que me gustaría que fuerais como yo en la obra del ministerio a tiempo completo, es decir, que dedicarais vuestra vida a ir por todos los lugares proclamando el Evangelio. Es un buen deseo, que algunos o todos vosotros pudierais tener, yo quiero servir al Señor todo el tiempo, en todas las circunstancias. Pero no es esto lo que Pablo está diciendo, ni que seáis llamados al ministerio y mucho menos de que vosotros pudierais llegar a ser apóstoles. El llamamiento específico a las causas del Evangelio es otro asunto también glorioso. Pero lo que Pablo sí está señalando aquí, o lo que está diciendo también en el versículo 26, que ya llegaremos, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Ya miraremos con atención esta necesidad que apremia, que aprieta, que empuja, que obliga a Pablo. Ya lo miraremos en otro momento, pero lo que nos está diciendo aquí es que Pablo tiene en primer lugar, antes del concepto de familia, matrimonio o soltería, célibe, tiene otros asuntos que son más importantes y que son prioridad y que los pone por delante. Si leéis en el capítulo 4 también de nuestra carta, en el versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y Apolos. Pablo se presenta como ejemplo para ellos. Y si lo miráis en el capítulo 11, versículo 1, imitadme a mí como yo imito a Cristo, nos dice también en los Filipenses o en Primera Tesalonicenses o en Segunda Tesalonicenses, constantemente Pablo está contando su testimonio a los diferentes lugares donde va. En el libro de Hechos lo podéis ver al menos 3 veces que se cuenta el testimonio de Pablo y podéis ver en las diferentes cartas que Pablo está diciendo imitadme a mí. Pero vuelvo a decir, no está diciendo Pablo que me imitéis en mi apostolado, ni siquiera que me imitéis en mi llamamiento. ¿Qué es lo que está diciendo? Imitadme a mí ante la prioridad del Evangelio. En poner en primer lugar la obra del Señor y la gloria de su nombre. Y creo que aquí es donde nosotros tenemos que poner nuestra atención. A Pablo no le preocupa en primer lugar si te casas o no te casas. Puede hacer sus recomendaciones personales, esto lo digo yo, no lo dice el Señor, esto es mi pensamiento, pero no tiene por qué todo el mundo ponerse de acuerdo con esto. Ahora bien, imitadme a mí, ¿en qué? En poner el Cristo o el Evangelio o el reino en primer lugar. No importa cuál sean vuestras circunstancias. Y aquí es donde nosotros tendremos que hacer nuestro primer énfasis y es aquí donde viene el problema principal. En nuestras vidas matrimoniales como creyentes o en nuestra vida de solteros o en la vida en general. El Señor Jesucristo lo dice mucho más directo, es más claro, más contundente a la hora de traer esto. Por ejemplo, si leéis en el Evangelio de Mateo, cuando está diciéndole a los discípulos, el que ama a padre o a madre, o a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Claro, no está diciendo tenéis que aborrecer a vuestros padres o tenéis que aborrecer a vuestros hijos, ni mucho menos, al contrario, es uno de los mandamientos de la ley de Dios, de Moisés. Pero lo que sí está diciendo es,
Esto es cuestión de prioridad a la hora de ejercer vuestras responsabilidades, vuestros deberes o vuestro afecto y vuestro amor. Es decir, la vida cristiana y la del ser humano en general va a tener su fuerza si ponéis en primer lugar al Señor Jesucristo. Porque aun cuando tengáis al Señor Jesucristo en segundo lugar, no va a funcionar. Tenéis que poner a Cristo y su Evangelio, la buena noticia, vuestra relación con el Señor en primer lugar, no importa cuál sea tu situación. Porque el que ama a padre o a madre más que a mí, y por tanto podríamos incluir en este concepto de familia a esposo o a esposa, no es digno de mí. Por eso hemos leído en el capítulo 14 de Lucas. ¿Recordáis? El Señor Jesucristo está poniendo la imagen de la buena noticia del Evangelio. Le dice un señor a su siervo, invítalos a esta fiesta, a esta boda que vamos a hacer. Ve a aquellos que estábamos esperando. Pero algunos, en ese capítulo 14, nos dicen, hombre, es que me he comprado unas tierras, te ruego que me excuses. Me he comprado unos animales, un ganado, te ruego que me excuses. Y nos cuenta otro caso, el tercero, que dice, es que me he casado, no voy. Esto es muy importante que pongáis vuestra atención en lo que está diciendo aquí. Al menos los dos anteriores dicen, excúsame. Este tercero dice, es que es lógico. ¿Cómo voy a ir a la boda si me acabo de casar yo? ¿Acaso no hemos escuchado muchas veces esto en nuestras propias vidas? ¿En la vida a nuestro alrededor? ¿Cuántas veces hemos puesto de manera voluntaria o a veces sin darnos cuenta nuestra vida matrimonial o familiar antes que el Señor? No estamos diciendo aquí que no se tenga en cuenta al Señor, sino que en primer lugar es mi familia y luego ya veremos. Tengo que tratar estos asuntos personales que tienen que ver con mi felicidad y con la felicidad de mi pareja o de mis hijos o de mis circunstancias. Primero yo y después Cristo. Sí, Cristo, sí, pero primero yo. Ni siquiera con excusas. Ni siquiera con una perdona que no pueda ir o que no me interese. Hoy en día estamos pensando que lo más natural y lo más lógico es nuestra intimidad, ya sea sexual o nuestras situaciones personales y familiares. Y mañana cada uno de vosotros se va a levantar con unas preocupaciones que son reales, que son justas. Como que te has comprado unas tierras, que te has comprado una casa, te has comprado un ganado o te vas a casar o has tenido un hijo o nietos. Y por tanto dice, es que ahora mi vida tiene que dedicarse a estos asuntos que son tan principales y tan importantes. Pero cuando nosotros leemos la historia que nos cuenta el Señor Jesús como ilustración, nos damos cuenta de que es un asunto muy serio. Claro que sí. Claro que mañana tienes que afrontar la realidad de que tú quieres una cosa y no la tienes. De que tienes una presión en la sociedad que no te gusta. Que tienes unos conflictos personales que tienes que resolver. Pero en realidad el problema no es la presión que la sociedad o las circunstancias te están dando. Quizá el problema es que has puesto al Señor en segundo lugar y que tu mente y por tanto tu corazón y tus fuerzas van a esos asuntos, cuando en realidad tendrían que ir a los primeros. En otra ocasión, también si lo miráis en el Evangelio de Lucas, esto no lo hemos leído, pero en el capítulo 17, otra vez el Señor hablando, fijaros lo que nos dice en el versículo 26-27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hombre, la descripción que está haciendo nuestro Señor Jesús de la vida en la época de Noé es de lo más normal. Se dedicaban a sus negocios, trabajaban y comían y se casaban. Claro, era lo normal, sí. Pero lo que nos está planteando el Señor Jesús en ese capítulo 17 es algo muy claro. Su mente, sus fuerzas, su corazón, su interés estaban puestos en lo que comían, en lo que bebían, en lo que hacían y en lo que se casaban.
Y no estaba puesto en primer lugar en el mensaje de alarma que tenía que ver con el alma, con el corazón, con la eternidad, condenación o salvación. Y entonces nos damos cuenta de que a veces cosas tan dignas, tan buenas y tan deseables como puede ser mi propia felicidad, ya sea casado, ya sea soltero, si lo pongo en primer lugar y eso me hace un freno o me quita mi interés por las cosas del Señor, ya estamos destruyendo el poder del Evangelio. Es curioso, cuando nosotros ponemos nuestra atención en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no se casó. No estamos con ello diciendo que era mejor o peor en su situación, no entramos en esa situación, pero lo curioso es que en más de una ocasión se pone como el novio. Y nos dice, bueno, no podéis esperar a actuar de esta manera mientras el novio, que soy yo, está entre vosotros. Así que en el capítulo 22 de Mateo y en los demás evangelios, Marcos, Lucas, constantemente, o en varias ocasiones, se pone como el novio. Pablo también lo va a hacer cuando leéis, por ejemplo, en Efesios, ¿no? Y habla de la iglesia como la novia. Es decir, que claro, si él se pone como el novio, no se casa, no tiene mujer, pero él es el novio, él es el esposo y nos pone a nosotros como la esposa. Incluso tenemos una de las parábolas más sorprendentes, ¿no? Cuando vemos las 10 vírgenes que quieren entrar en las bodas y nos pone todo este mensaje tan espiritual y tan importante para nuestras vidas. En el cielo no nos daremos en matrimonio, nos dice también. Y uno, claro, cuando nuestros matrimonios son infelices, menos mal que no tengo que compartir la eternidad con esta persona. Pero cuando somos felices, qué pena que no podamos tener relación, esposa y esposo, en este lugar. Pero es que lo que nos están planteando estas historias que nos cuenta el Señor y lo que es el mensaje de todas las Escrituras, ya lo decíamos el domingo pasado. Mirar, el don del matrimonio es algo muy precioso y el don de la soltería es algo muy precioso, pero hay un don mayor, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Y si no lo planteamos de una manera clara, no lo planteáis cada uno de vosotros en vuestras circunstancias, no vais a entender todo el mensaje de la Escritura. Claro que el Señor te da muchos regalos, muchos, de diferentes formas, pero el mejor regalo es el mismo. Y si entendemos que cuando estemos en el cielo, lo mejor que vamos a tener es Él, todas las demás cosas nos van a sobrar y no tendrán sentido. Cuando estaremos plena y totalmente satisfechos con Él y en una relación íntima con Él, con todo lo que eso pueda implicar, todo lo demás será secundario. Bueno, pues lo que tenemos que plantearnos aquí es esto. Sí, preocúpate cuál sea tu situación familiar o cualquier otra situación en la que te puedas estar viviendo, pero en primer lugar, hermanos o amigos, en primer lugar, lo que tienes que intentar pensar y aplicar en tu vida es cuál es tu relación con el novio, que es Cristo. ¿Cuál es tu relación con Él? Si lo tienes a Él en primer lugar, si tu afecto va a Él, si te enamoras de Cristo, si tienes a Cristo, si haces tuyo el Evangelio y su causa, todas las demás cosas serán añadidas y no tendrán ningún poder que te pueda afectar. Claro que hay cosas que nos van a traer ansiedad. El Señor Jesús dice, no, si sois cristianos, creyentes y discípulos míos no vais a tener ningún problema. No dice eso. Lo que nos está diciendo, que también lo hemos citado anteriormente, es que tenemos que dejar casa y padre y madre por causa de Cristo. Y el que no lleva su cruz no es digno de mí. A Cristo no lo seguimos sin cruz. No lo seguimos en traje de fiesta todo el tiempo. Lo nuestro no es una urna de felicidad en este mundo. Claro que sí. Los problemas que tenemos los creyentes son los mismos problemas que tiene el resto del mundo. Y el virus o el hambre o la persecución que afecta a otros del mundo también nos afecta a nosotros. Pero hay una gran diferencia. Y es que nosotros afrontamos esos retos reales teniendo a Cristo por delante. Y si tenemos al Evangelio con nosotros, nunca estaremos solos. Así que
lo primero que tenemos que plantearnos, que es lo que Pablo nos está indicando, es lo primero que deberíais de hacer es imitarme a mí. Lo primero que deberíais de tener es el Evangelio puesto delante de vuestras caras, de vuestras narices. Lo primero que tendríais que tener es a Cristo en el corazón. Lo primero que tendríais que ver es cómo es tu vida en relación con el Señor, porque eso te va a ayudar a afrontar todo lo demás. Te vas a levantar, te vas a ir a casa y vas a encontrarte con una realidad. La compañía que tienes no te gusta, o la compañía que te gustaría tener no la tienes. Pero si sabes mirar con los ojos de la fe, podrás ver que nuestro Dios se presenta de una manera muy especial, como el Padre de aquellos que no tienen padre, o como el esposo para aquellos que no tienen esposa, o para la compañía de aquellos extranjeros que han venido al pueblo de Dios. La inmensa realidad gozosa, espiritual que nos presentan las Escrituras es que si tenemos ojos para ver, os daréis cuenta que Cristo está a vuestro lado. Y si Cristo está a vuestro lado, los problemas serán mucho más pequeños y los retos serán mucho más fáciles de llevar a cabo. Pero nos sigue trayendo el conflicto. Fijaros cómo lo dice en el versículo 8. Pero si no tienes don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. La palabra que vemos aquí de quemarse no es simplemente que haya una llama aquí dentro que nos va a ir quemando y haciendo ceniza a nuestros órganos. Lo que está hablando es quemarse como ese deseo intenso, sin control, que podemos tener dentro de nosotros. Ese fuego, ese calor que a veces nos viene, que algunas veces puede llamarse algo químico o orgánico que produce nuestro organismo o nuestra mente, pero que en realidad es una de las características, tanto en la cultura de Corinto, cuando Pablo está escribiendo esta carta, como en nuestra propia cultura. Si no lo sabéis, yo lo voy a decir. En Corinto, en el tiempo que Pablo estaba allí, que era una ciudad comercial de puerto, habría alrededor de unas 1000 prostitutas en el templo de Afrodita. No eran 2 prostitutas que se ponían en una esquina. En una población como la nuestra, habría como 1000 prostitutas. Entonces podemos ver cuál era la realidad sexual, la que se estaba viviendo. Hay un concepto que he leído en algún lugar que había la idea de corintizar. Cuando alguien hablaba de corintizar, que viene de Corinto, es simplemente el de tener aventuras amorosas. O, en otras palabras que utiliza Pablo anteriormente para tratar un asunto de fornicación. Así que nos podemos imaginar lo que era aquella cultura donde la iglesia de Corinto se encontraba. El sexo estaba abierto, y no solamente es por estas características, sino por la situación de la mujer, que era como un objeto en muchas circunstancias, o estaba en segundo lugar, y que podía usarse y tirarse y cambiarse, etcétera. Todo lo que eso implicaba. Terrible. Podemos estar pensando lo que sería la vida para ciertas mujeres y la sexualidad para todos ellos en tiempo de Corinto. Pero en realidad nos damos cuenta de que esto es lo que estamos viviendo hoy. Que esta idea de la sexualidad o de la familia la estamos viviendo cada vez que enchufáis un programa de televisión o que os conectáis con Internet y la pornografía que está a nuestro alrededor. Es una de las características de nuestra sociedad, en la que estamos caminando con una rapidez sorprendente. Ya no es importante ni es necesario el matrimonio ni el pacto, simplemente la convivencia, o nos podemos ver las imágenes de estudiantes que se van fuera a estudiar y conviven los chicos con las chicas o las chicas con las chicas y los chicos con los chicos, el sexo por todas partes como si fuera algo importante y esencial, y nos hablan de por qué no la felicidad en este camino, etcétera. Claro, no es tanto como en Corinto, que tendrías que pagar
tus ritos religiosos y que Afrodita te ofrecía a las prostitutas, pero hoy en día podemos tener esta facilidad de pecar con nuestra mente o con nuestro cuerpo a todo alrededor. Y si no lo haces, tendrás la presión. ¿Por qué vas a ser infeliz? ¿Por qué vas a estar en estas circunstancias? Mira el resto del mundo, mira lo que se te está ofreciendo. Y por tanto, en nosotros está este quemarnos, este deseo interno de satisfacer nuestra sexualidad de una manera u otra. Y esto lo vamos a encontrar en cualquier momento o circunstancia. Todos necesitamos afecto y cariño. Hemos escuchado muchas veces. ¿Por qué vamos a quedarnos solos o por qué vamos a tener que aguantar esta situación? Esta es la realidad, no solamente en Corinto, sino también en nuestras circunstancias. Y no podemos escapar de ello. Y nos lo van a decir una y otra vez. No aguantes tu situación, disfruta de la vida. Y con eso está hablando de la economía, del dinero, de las fiestas, de vacaciones, del lujo o de otros asuntos como el de la sexualidad. Pablo no le está escondiendo a la iglesia de Corinto el problema. Claro que hay algunos de vosotros, hermanos de Corinto, que os estaréis quemando. Claro que habrá un fuego intenso dentro de vosotros que queréis satisfacer o queréis apagar. Claro que queréis buscar vuestra felicidad sexual, o sea cual sea la que podéis estar planteando. En los capítulos anteriores, capítulo 5, tiene que tratar un asunto de la fornicación. Y después, en el capítulo 6, tiene que tratar acerca de la fornicación dentro de la misma iglesia para tratarlo con la disciplina. Versículo 9 del capítulo 6 o versículo 15, etcétera. Pero no solamente Pablo está afrontando este problema y que nosotros tenemos que afrontar nuestro problema en la sociedad en la que estamos viviendo, sino que Pablo aporta soluciones, o la Escritura nos aporta soluciones, o nuestro Dios, que conoce nuestras debilidades, va a aportar soluciones. Y en este versículo tenemos dos soluciones, dos alternativas que tenemos que tomar en cuenta siempre y cuando tengáis en cuenta lo anterior. Primero, el Evangelio. Llena tu mente y llena tu corazón del Señor Jesucristo. Pon su causa en primer lugar. Y cuando tengas el enfoque correcto del Evangelio, las demás cosas serán mejorables o serán llevaderas. El primer don, ¿qué nos dice? Es el don de la continencia. Tenéis un problema, algunos de vosotros, que os estáis quemando. Ese comezón que hay en vuestro interior de querer satisfacer lo que creéis que es justo y bueno. Bien, pero ante eso, una de las respuestas a las soluciones es que tener el don de continencia. O lo que nos dice en otro lugar, que es lo mismo, segunda de Pedro, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6, es la misma palabra, la misma raíz, pero no es continencia lo que se nos dice ahí, sino que nos habla de dominio propio. Pablo a Timoteo también se lo va a decir en su segunda carta, lo importante que es para nosotros los creyentes y cómo es parte del fruto del Espíritu, dominio propio. Vamos a este asunto. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo a aquellos que nos podamos estar quemando en el día de hoy, sea cual sea nuestra circunstancia? Que respondas a ellos, que te dejes llevar. Que no importa con tal de que tú seas feliz en tu interior, no. Lo que Pablo está diciendo ante estas cosas es dominio propio. Vamos a ver cuáles sean tus circunstancias, ya sea de un matrimonio difícil, de una ruptura que ahora estás sola o de una búsqueda que tú quieras alcanzar, no importa. Ante esa situación que tú tienes que afrontar, lo que la Escritura te ofrece, y es posible, es el dominio propio, es el de la continencia. Capítulo 6, versículo 12. Pablo nos ha dejado este principio de una manera parecida. Fíjate bien. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Cuál es la posición de un creyente como tú en el día de hoy ante ese estarse quemando en la presión que nos está ofreciendo la sociedad? No te dejes llevar, no te dejes dominar. Dominio propio.
Plantéatelo de esta forma. Tienes un reto muy grande, tienes una lucha interna muy profunda. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué ayuda le vas a pedir al Señor? ¿Que te quite del medio esa pareja que no te gusta? ¿Que te deje caer como brevas del cielo un novio, un príncipe azul o una mujer extraordinaria? No, que lo que te está diciendo que debes de buscar como creyente cuando has puesto a Cristo y el Evangelio en primer lugar, dominio propio. Esta es la característica que tenemos que tener los creyentes ante cualquier otra situación que nos podamos imaginar. Capítulo 9 de nuestra carta, versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuál es la situación ante la presión que nos ofrece el mundo? Abstenerse. Si está mal, pon toda tu fuerza para evitarlo en tu vida. Si tienes que pedirle algo al Señor, pídele que te libre de estas cosas, de estas tentaciones, de esta provocación del mundo. Dominio propio. Ya el Señor te dará el don, de una forma o de otra. Pero plantéate, todo lo que tienes es un regalo de Dios para glorificarle y para que tú puedas encontrar tu propia felicidad. O nuestro Señor Jesús lo dice de una manera más contundente porque no habla de dominio propio, no habla de abstenerse o no dejarse dominar, sino que en el capítulo 19 de Mateo dice eunucos por causa del Evangelio. Hay algunos eunucos que fueron obligados. Eunuco es aquellos que eran castrados para pudieran servir como sirvientes en harenes. Otros eran impotentes o tenían la limitación eunuco por causa del nacimiento, y otros eran eunucos por causa del reino. No quiere decir que uno se castrara por causa del Evangelio, sino que por causa del Evangelio, por servir al Señor, por estar en comunión con Él, tomaban la decisión de ser eunucos en la práctica. ¿Cómo se puede alcanzar esta situación? Carácter cristiano, dominio propio. No te dejes llevar por lo que te digan. De la misma manera que te voy a presentar una situación muy real. Estás en una fiesta, despedida de trabajo, quizá, o entre amigos, y te animan a divertirte, seguir la diversión. Y llega un momento en que tú como creyente dices, no, basta, tienes que ejercer dominio propio. Estás en las bodas, te ofrece una cantidad de comida y una cantidad de bebida y a ti te gusta el vino y la comida que te están ofreciendo, que son manjares y que quizá no tengas la oportunidad de comerlo todos los días, pero llega un momento en que tienes que tomar dominio propio. Hasta aquí, ya no puedo beber más, ya no debo de comer más. O estás en un tiempo de risas y de chistes y te cuentan un chiste que ya roza la inmoralidad o incluso la blasfemia. Y aun cuando pueda ser muy gracioso y ser contado de una manera muy graciosa, tú tienes que tomar o ejercer dominio propio. No puedes permitir esos chistes y mucho menos te puedes reír de esos chistes. Y tú lo ves como algo natural. El creyente no se debe dejar llevar por estas fiestas y por estos pecados inmorales. El creyente no debe dejarse llevar por la demasiada comida o la demasiada bebida. El creyente no debe de reírse por los chistes y las gracias inmorales o blasfemas que puedan contar alguna. Conclusión. Los creyentes no nos vamos a dejar llevar por la sexualidad o los conceptos sociales que la sociedad nos quiere imponer. Dominio propio. Y si no lo tienes, búscalo. Ante esta situación, dominio propio, hermanos. Don de continencia. Pero nos plantea una segunda respuesta. No todo el mundo tiene este dominio propio con respecto a nuestra sexualidad o vida íntima o en otras áreas. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. En otras palabras, si tienes la oportunidad de casarte, pues cásate. El matrimonio es dado por Dios y nos ha dado unos conceptos bíblicos
de cómo debe de ser el matrimonio si tenemos que llegar a esa situación o ya nos encontramos en esa situación. Tenemos que plantearnos el matrimonio que está ofreciendo Pablo. Mira, si no puedes dominar ese instinto interno tuyo o ese deseo de vivir en compañía o en pareja o formar familia o matrimonio, etcétera, si no lo puedes hacer, pues cásate. Pero cásate en el matrimonio que las Escrituras establecen, no el matrimonio que el mundo se está inventando, sino en aquel que el Señor ha establecido. Lo hemos hablado en otros lugares. El matrimonio no es poligamia. No es un hombre, varias mujeres, una mujer, varios hombres, con todo lo que nosotros podamos imaginar en nuestras circunstancias. El matrimonio no es algo forzado que vaya en contra de tu voluntad o de tu carácter o de tu naturaleza. Tenemos que dejarnos aparte todas esas ideas que ha habido en el pasado o que escuchamos en algunos lugares de esas niñas que todavía están en la infancia y ya las obligan a casarse con hombres mayores y todas esas aberraciones que a veces estamos escuchando constantemente. El matrimonio es un hombre y una mujer, nada de homosexualidad, nos plantea la Escritura. El matrimonio no es una convivencia de estamos juntos en el mismo apartamento hasta que nos aguantemos y después que cada uno siga su camino, no. La Escritura nos establece cuáles son los fundamentos o las bases o el pacto que tiene que llevar nuestro matrimonio. Ahora bien, creyente, si no estás casado y quieres casarte, cásate. Pero cásate en la norma o en la dirección que la Escritura nos plantea. Más adelante, en el capítulo, nos va a ir mostrando algunas de esas características que tienen que llevar nuestro matrimonio. Pero creo que lo que estamos viendo aquí es que ante la situación desastrosa que la sociedad está implantando, la cultura, la modernidad en la que hoy estamos viviendo, tan inmoral, tan inadecuada para la naturaleza del ser humano, tan promiscua en tantas situaciones, la respuesta es el matrimonio. No es simplemente, bueno, pon el canal de pornografía y déjate llevar, o ríete con tu compañero o compañera de trabajo que nadie te ve y no va a pasar nada, cosas de tu corazón. Ante todas esas situaciones, que es una lista inmensa que nos podemos plantear, la mejor situación, la mejor respuesta es el matrimonio, pero es el matrimonio cristiano, es el matrimonio bíblico, es el matrimonio que ha establecido el Señor. Las demás uniones sexuales no van a funcionar. Lo que nos ha dicho o nos dice la Escritura es, bueno, cada uno de nosotros tiene un instinto natural sexual, interno, como lo puede tener el gato o lo puede tener un conejo. Pero nosotros tenemos una gran diferencia, y es que como tenemos la imagen y la semejanza de nuestro Dios, esto cambia, y por tanto ese instinto, ese quemarse que tenemos, tiene que estar condicionado o limitado o calculado o planeado por el concepto del matrimonio que el Señor nos ha establecido. La unión sexual sin la comunión en todos los aspectos del hombre y la mujer es fornicación. Y eso lo va a dejar muy claro en las Escrituras. Toda unión sexual que no va acompañada a la misma vez o después de una comunión real, espiritual, en primer lugar, de mentalidad, de búsqueda, de esperanza, de futuro, no va a tener una respuesta buena en tu vida y se va a convertir en una mera fornicación. Lo que Pablo nos está diciendo en las Escrituras es: defiende tu matrimonio, defiende tu posición. Y si tienes luchas, si tienes conflictos, no intentes cambiar tu posición. Lo que debes de intentar en primer lugar es tu comunión con el Señor. Que Él te dé la fuerza, que Él te dé el carácter, que Él te dé el ánimo. Sed como yo. Primero, la causa de Cristo. Todas las demás cosas se podrán ver desde esta perspectiva como algo superable y mejor. Pero si no puedes tener ese don de continencia o de dominio propio en tu vida íntima y secreta, personal, entonces cásate, pero cásate bien. Busca a la persona adecuada.
No únicamente aquel que tiene palabras bonitas en los labios, románticas, o incluso palabras que hablen del Señor, sino a alguien con el cual tú puedas decir, en mi matrimonio, con esta pareja, en esta convivencia, podré servir mejor al Señor. Y si no puedes decir esto, si te das cuenta de que tu matrimonio va a ser un impedimento, o va a ser una piedra de tropiezo, o una dificultad, una limitación a tu servicio al Señor, primero el Señor, y las demás cosas vendrán después. Que el Señor nos ayude en nuestra vida pública, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Y que siempre, en todo, a Él sea la gloria. Amén.